6:43. 6:43 de la mañana en Kansas. Es un estado que está en la mitad de Estados Unidos y es ahí donde lamentablemente este joven, Pablo Guzmán, pierde la vida junto a su compañera, la argentina Camila Berensen. Ambos estudiantes estaban haciendo su predoctorado en el Instituto Stuyvesant, Nati, cuando la noche del fin de semana, el sábado, se produce un incendio. No se tiene claridad cómo sucedieron los hechos, pero ambos pierden la vida en ese incendio. La policía ha dicho que tenían rastros de traumatismo, por lo tanto habría una tercera persona involucrada. Exactamente. Pablo, de 25 años, Camila, de 24, ambos, él chileno, ella argentina, como decías tú, Caro, se encontraban haciendo sus estudios de posgrado, de doctorado, predoctorado ahí en Kansas, y compartían este apartamento que resulta incendiado en una situación bastante confusa. Llega bomberos, encuentra a los cuerpos de ambos jóvenes con traumatismo en su cabeza, y es por eso que este caso se investiga como un posible homicidio, porque serían heridas atribuibles a terceros, una situación que ha conmocionado a la comunidad científica. De hecho, ayer, Caro, habían varios tweets de profesores de Pablo que estaban enterándose de la situación, de esta situación que se investiga como un asesinato finalmente, y estaba toda la comunidad bastante asustada por lo que había ocurrido con dos jóvenes que eran muy conocidos en la comunidad científica. Muy queridos, además, ambos descritos en sus respectivas biografías como personas muy tranquilas, gran lector, Pablo también. Él había estado, de hecho, con otro chileno en Chicago, yendo a conciertos, amante de la música. Decía que cuando iba a los conciertos era un fanático. La última vez que había estado en Chicago, ahí cerquita, un poco más al norte, había ido y sabía, como igual que en Chile, horas y horas antes del concierto para poder tener un buen lugar. Y este autor chileno que vive en Chicago le decía, oye, no es necesario con tanta anticipación, aquí está todo en orden y vas a poder disfrutar del concierto. En sus cuentas se veían como personas, en sus cuentas de redes sociales me refiero, como personas muy tranquilas, como les decimos, grandes investigadores. Una situación muy confusa, pero ojo, en lo que va del año ha habido más de 120 homicidios en esa ciudad, con lo cual esto simplemente se suma lamentablemente a lo que ha ido ocurriendo en ese lugar. Si las circunstancias están claras, no. De hecho, la policía lo último que está buscando es una grabación de Alexa, este asistente virtual de una de las marcas grandes, que aparentemente habría podido recabar la información o las conversaciones que se tuvieron previas horas antes de que perecieran. Claro, esta situación, este posible eventual asesinato que se está investigando de un chileno y una argentina, una situación que conmociona no solo en Chile, sino que en toda Latinoamérica y en Estados Unidos. Toda la información en la siguiente nota. Pablo Guzmán Palma, de 25 años, se encontraba estudiando un posgrado en la Universidad de Kansas, Estados Unidos, hasta que el sábado pasado encontraron su cuerpo en medio de un incendio. A eso de las 5 de la mañana, hora local, llegaron los bomberos, quienes fueron los que se encontraron con la escena. Más tarde, la policía llegó al complejo de departamentos para investigar, lo que hasta el momento sería un homicidio doble. La segunda víctima es Camila Berensen, una joven argentina de 24 años que también estudiaba con Pablo. La policía cree que el incendio fue para ocultar el crimen. Es bastante loco. Definitivamente nunca había estado tan cerca de que ocurra algo así. Ambas víctimas eran estudiantes en el Instituto Stowers de Investigación Médica. Una de las académicas se refirió a la tragedia en su cuenta de Twitter. Tuve el placer de tenerlo como alumno durante su licenciatura y fue una persona brillante y maravillosa. ¡Qué tragedia! También aludió a que este homicidio sería un crimen de odio, un crimen impulsado por la xenofobia. La institución donde Pablo estudiaba también lamentó su pérdida y la de Camila. Estamos devastados por la trágica muerte de dos de nuestros investigadores predoctorales. Fueron miembros de la generación 2020 y miembros vibrantes de nuestra comunidad. Nuestras más profundas condolencias están con sus familias en este momento difícil. Pablo Guzmán era bioquímico de la Universidad Católica y su primer proyecto de investigación se centró en la regeneración de la médula espinal. Llegó el año 2020 para perfeccionar sus habilidades. Apasionado por la ciencia, estaba pensando en instalar su propio laboratorio una vez finalizara sus estudios doctorales. Si bien TVN se contactó con la familia de la víctima, ellos no quisieron dar declaraciones por el momento, pero se aseguraron estar en contacto con la Cancillería chilena para poder llegar lo antes posible a Estados Unidos. En tanto, el Consulado General de Chile en Chicago está a disposición de las autoridades locales para prestar la asistencia requerida respecto del caso.
y ha solicitado a la policía de Missouri mayores antecedentes de lo ocurrido. Policía de Missouri que ofrece $25.000, equivalente a 25 millones de pesos, como recompensa por información del caso. Es una situación triste y espero que sus familias puedan tener algunas respuestas. Una tragedia que aún no tiene mucha explicación ni respuesta. Lo que sí está claro es que Pablo Guzmán Palma aún tenía toda una vida por delante. Ahí lo decíamos, miembros de la facultad que estudiaban con él, Nati, decían que lo describen como un alma muy gentil, amante de la música, de los libros, gran lector y un apasionado por la ciencia y la biología. Él quería volver a Chile, de hecho. Quería volver a Chile, estaba estudiando la regeneración celular de la médula espinal. Parte de los compañeros, de sus profesores, también señalaban que él quería ser astrónomo. Sí. Miraba las estrellas, veía el telescopio y de repente, cuando era todavía pequeño, empieza a analizar rastros del jardín en su microscopio y ahí él cambia el telescopio por el microscopio. Era un amante de la música, fanático de la banda Florence and the Machine. Decía ahí en la nota, lo mostraban también en las últimas noticias, que llegaba a las 11 de la mañana, aunque tuviera que esperar 8 horas para ser el primero en la fila. Es una pérdida para su familia muy importante, que lo decían también en la nota, intentaron también hablar con ellos y evidentemente tampoco querían referirse al caso. Cancillería está en contacto con la familia para la investigación. Es una pérdida para la comunidad científica en Estados Unidos, donde este joven era tan querido y en una situación tan compleja. Acá decían los profesores, este es un crimen de odio. Xenofobia, apuntan que podría ser la causa de este crimen horroroso, donde se descubren ambos cuerpos en medio de un incendio que habría sido ocasionado para tapar evidencia, porque se encuentran rastros de traumatismo en este joven Pablo Guzmán de 25 años. Que no tiene relación entonces con el supuesto accidente que podría haber ocurrido y que habría provocado entonces el incendio y lo que podría haber ocurrido, como tú bien dices, Nati, respecto de la evidencia que podría haber quedado. Pero como te digo, la policía, las últimas informaciones que hay en medios locales, habla de que este dispositivo, que generalmente uno da órdenes con la voz, que pide que se prenda una luz o que se ponga una música o que se cambie una música, o que busque información, es lo que podría dar alguna pista o rastro de qué fue lo que ocurrió. Un vecino también de la zona que es latino y que dice que a veces le llegaban las cartas, todo se manda mucho por carta en Estados Unidos, llegaba a su correo, los identifica como jóvenes que les gustaba tener amigos en su departamento, que se juntaban, pero nada de otro mundo, que se sentaban en la terraza, que hablaban por teléfono, pero nada más raro que eso, sino que simplemente eran muy queridos en la comuna, como tú decías, en la zona, y era porque hablaban español y por eso se conocían. No, claro, y además tenían una comunidad latina muy importante. Lo que tú dices, Caro, es súper esencial. El tema de las aplicaciones de comandos por voz graban audio y a ti te preguntan si tú quieres dejar que graben. ¿Por qué? Porque van así y la inteligencia artificial va reconociendo tu voz. Y es por eso que los investigadores también se están fijando en los rastros que Alexa puede haber registrado durante la situación que se produjo previa al incendio, y ahí se están enfocando los investigadores, Rafa. Es que los videos son claves y además entender dónde estaba todo esto, porque hablamos de un chileno que lleno de sueños va a Estados Unidos a estudiar, se empieza a preparar en su posgrado, su profesora habla muy bien, lo hace por Twitter, pero ¿dónde está Kansas? Veamos en este mapa, a propósito de la ubicación específico, en un lugar que está, podríamos decir, al centro de los Estados Unidos, justo al centro. Ahí está Kansas City, donde se ocurre toda esta situación, donde además empieza uno a observar varios elementos que empiezan a ponerse sobre la mesa. Estudiante, 25 años, que además en este caso estaba con la Argentina. Y aquí es donde este homicidio previo, porque este incendio, y según los peritajes que se han dado a conocer, era para tapar lo que ya había pasado. Y por tanto, cuando es un chileno, además uno dice, bueno, ¿cuántas familias no hoy día esperan que un joven estudiante vaya y salga a cumplir su sueño a otro país? En este caso lo es. Y empezó a hacer toda un desarrollo profesional, o más bien de estudiante, que los profesores ya reconocían. Muy querido. Y ese elemento se repite una y otra vez. E incluso cuando se habla de un tema que podría ser xenófobo, hay un planteamiento de una de las profesoras que lo destacaba en, primero, su profesionalismo, luego en su calidad humana, y luego empiezan a aparecer otros elementos. Es egresado de pregrado acá a la Universidad Católica en Chile, va hacia allá a poder estudiar un postítulo, y por eso empiezan a sumarse elementos que dan cuenta de una persona que, ahí está la imagen, no la quiero tapar, que además uno empieza a mirar
y dice, ¿qué habrá pasado con él? Con este chileno en Estados Unidos que es encontrado muerto en algo que hasta ahora se dice habría sido para cubrir en un incendio el homicidio previo que está investigando la policía norteamericana. Sí, Rafa, sabes que según hablan en los papers que ya habían escrito en estas investigaciones, estos informes o reportes, era un estudiante muy destacado, muy querido además por la comunidad académica. Además de eso, ya lo decíamos, este autor chileno en Chicago con el cual había tenido cierta relación, aparentemente se habían conocido por Twitter, pero después habían compartido, habían estado yendo a comer juntos, habían ido a este concierto que la Nati mencionaba antes, pero también está esta situación que decía este persona que lo conoció, este autor, decía, él se quería volver a Chile. El choque cultural al llegar a una ciudad como Kansas había sido importante. Por ejemplo, hablaban del transporte público, Nati. Transporte público en Kansas que hace un par de años nomás que es gratuito, pero que aparentemente no es el mejor, que tenía que esperar mucho para poder trasladarse de un lugar a otro, que era parte de las dificultades que había vivido en esta ciudad, pero donde estaba muy contento llevando a cabo sus estudios después de haber estado aquí en la Universidad Católica. No, y con toda la exigencia además que tiene un pregrado de doctorado, un predoctorado, digo, además alejado de la familia, donde probablemente la comunidad latina que se encontraba en este instituto también era muy cercana, se reunían, por eso él también vivía con su compañera, una argentina, ambos estudiaban en este mismo lugar y es por eso todos se conocían de cierta manera. Ellos vivían en la calle Oak Street, un sector bastante tranquilo, el edificio era de 3 pisos y es por eso que los vecinos empiezan a alertar cuando los pasillos se empiezan a llenar de humo. Es decir, acá si no fuera por los vecinos que inmediatamente dieron aviso, esto también podría haberse convertido en una tragedia mayor y eso habla también de la intencionalidad que hubo detrás de este hecho, donde los cuerpos de ambas personas, Pablo y Camila, lamentablemente son encontrados con traumatismos que son acreditables a terceras personas, por lo menos, y se inicia este incendio ¿con qué? Con la finalidad, dicen las policías y bomberos, por lo menos en la primera tesis de la investigación, de tapar toda la evidencia posible. Ese dato que dices tú, Caro, es muy relevante. Él quería volver a Chile. Y ahí uno se pregunta, ¿por qué quería volver a Chile? ¿Por qué lo digo así? Porque una de las profesoras establece esa discriminación que podría haber sentido. Y ahí es donde uno se pregunta, ¿será eso uno de los motivos por el cual se quería volver a Chile, además del transporte, que evidentemente era una dificultad? ¿Habrá habido un vivir diario que sea confortable o no? Porque lo destaca mucho en la calidad humana la profesora. Indudablemente la relación profesor-alumno, aquí hay un punto. Pero cuando la profesora escribe en Twitter, empieza a aparecer esta teoría de la eventual discriminación que habría sentido. Y por eso es relevante lo que hoy día está en la mesa. Un chileno, 25 años, donde además no se sabe qué ocurrió. Y este misterio aún no se ha revelado y las autoridades chilenas también están tomando cuenta de lo que ocurre en Estados Unidos con el traslado y con la investigación que tiene que aclarar lo que ocurrió. Rafa, de hecho tenemos el tweet, el mensaje que escribe esta profesora, se llama Daphne Lee Louis. Ella había estado a cargo de estas investigaciones, como les digo, que había realizado Pablo. Dice, un científico chileno, muy joven, Pablo Guzmán, fue asesinado este fin de semana. Él estaba en el Instituto Stowers de Kansas haciendo sus estudios de doctorados. Tuve el placer de poder estar con él, un estudiante durante su trabajo de pregrado. Un estudiante brillante, una persona maravillosa. Qué tragedia más grande la que se ha vivido por esto. Parte de lo que la profesora escribe. Aquí viene la segunda. Dice, él fue asesinado junto a Camila Berensen, una cientista argentina también haciendo su predoctorado. Ambos, Pablo y Camila, eran latinoamericanos. No puedo sino pensar que esto fue un crimen de odio llevado a cabo por xenofobia. Parte de las declaraciones muy fuertes, una acusación de plano que se hace por parte de esta profesora y también está, Nati, el comunicado que hace el instituto respecto de lo que ocurrió a estos jóvenes. Exactamente, el Instituto Stowers entregó también una declaración que estamos viendo en pantalla donde dicen que están devastados por la trágica muerte de 2 de nuestros investigadores predoctorales. Fueron miembros de nuestra clase 2020, miembros vibrantes de nuestra comunidad del Instituto Stowers. Nuestras más profundas condolencias están con sus familias en este momento difícil. Sin duda, parte de las declaraciones de la doctora, de la profesora que estaba con ellos, que los conocía, son claves, como decía Caro y Rafa. Ellos decían, acá son 2 latinoamericanos, no puedo evitar pensar que esto es un crimen de odio llevado por la xenofobia. Acá tenemos otro de los tweets que han estado dando vueltas que vamos a pasar a revisar. Dicen que los
detectives que están investigando este homicidio muy temprano en la mañana, que estuvieron en la calle Oak. Encontraron 12 víctimas fallecidas y fueron encontradas al interior. Se encuentra la policía encargada de la investigación a cargo del personal que están trabajando. Ahí en el fondo del tuit lo que dice es que están todas las policías especializadas trabajando en el lugar del suceso, donde al interior de un domicilio de la 41 en calle Oak se encuentran 2 personas fallecidas. Se encuentra todo el personal investigando qué pasó. Es parte de las informaciones que se dieron a conocer durante las primeras horas, Rafa, cuando se conoce que se produce este incendio y que al interior habían 2 personas, pero aparentemente para intentar ocultar parte de la evidencia. Sí, extrapolemos que sea Estados Unidos. Fíjense cómo, y para ponerlo en general, van a controlar un incendio y al momento de apagar las llamas se encuentran 2 cuerpos. Luego se sabe que es un chileno. Ahora volvemos a Estados Unidos y empieza la investigación completa de qué ocurrió acá. Y aparece ese antecedente que, sin duda, uno no puede dejar de lado. Él se quería volver a Chile. ¿Qué causa habría habido ahí? Cuando la profesora plantea el tema de la discriminación o de este crimen de odio, que lo dice a través de un Twitter, cuando lo hace público, evidentemente que tiene algún antecedente que tendría relación con lo que ocurrió posteriormente. Lo pongo en condicional porque la investigación está en curso. Pero luego de ese tweet empieza una cantidad de respuestas que apoyarían esa tesis. 2 latinoamericanos, un chileno. El chileno, evidentemente, a propósito de ser compatriota, de inmediato uno se pregunta qué va a pasar con él, con sus restos, con la familia. Las condolencias hoy día se repiten y afortunadamente eso se ha destacado también en lo que ocurrió en este lugar donde estudiaban y además de todas las autoridades que están, primero, estableciendo o tratando de establecer qué ocurrió acá, y también la autoridad chilena está pidiendo explicaciones y también está resguardando que se llegue a la verdad. Y segundo, también la condolencia que habla de una persona muy querida, de 25 años, estudiante, muy destacado además en el ámbito académico, y por lo tanto hoy día hay muchos elementos que tienen que responder. ¿Sabes qué? Estaba revisando la población latinoamericana en Kansas City, en el área metropolitana y un poco más en la periferia. Y de hecho, de acuerdo a las últimas estadísticas, estaba viendo que la gran mayoría en cuanto a las principales minorías que viven en el sector es población afroamericana, un poco más de un 12%. Le sigue bastante de cerca la población latina, un poco más de un 8,5% es lo que se reporta en Kansas City. Pero ojo también, porque cuando hay una población, bien lo decía la Nati antes, cuando hay una población latina que no es tan grande, sobre todo en un entorno académico, en general tienden a poder compartir mucho y se hacen... No quiero hablar porque además tiene una connotación negativa de un gueto, pero sí se hacen comunidades importantes. Está la comunidad latinoamericana también en Kansas, que lo estaba buscando, más bien relacionada al arte. Pero se hace familia, es la forma de vivir en el extranjero. Cuando no estás cerca de los tuyos, cuando hay cumpleaños, navidades, fechas importantes que debes pasar solo, es así como se va construyendo entonces esa comunidad. Aparentemente ellos lo hacían y vivían en un sector donde había otros latinos también, sí, que este vecino que les comentábamos que los había descrito como personas súper tranquilas, que llevaban amigos al departamento, pero no es que estuvieran haciendo desórdenes, ni muchísimo menos. Además, 2 científicos que estaban muy apegados a lo que era la academia, la lectura, la música. De verdad que no hay un indicio de que hayan ellos tenido una provocación, y parte de las declaraciones, Nati, que hacen quienes lo conocían, decían imposible que Pablo haya provocado a nada ni a nadie. Y por eso sigue siendo un misterio, a tal punto que estoy revisando parte también de la prensa argentina que ha recabado otras informaciones también complementarias a lo que ha pasado acá en Chile, y señalan que los investigadores de homicidios de Kansas City PD solicitaron públicamente a los vecinos de la zona que aporten imágenes de cámaras de seguridad para obtener más datos sobre lo ocurrido, e incluso, Caro, Rafa, ofrecieron una recompensa de $25.000 para quienes aporten datos que permitan dar con los responsables, porque evidentemente esto se ha configurado como un verdadero misterio en Kansas. Sí, sabes que, Nati, le había leído justo lo mismo, lo de los $25.000 en un medio local, pero ojo, aparentemente hay una persona sospechosa, un hombre. No han entregado mayor información y es por eso que sería tan importante este dispositivo electrónico que habría estado grabando la información anterior o las conversaciones que se llevaron a cabo, porque esa persona habría estado justo antes en la casa, en el departamento. Eso sería esencial. Por ejemplo, el Expertech nos podría explicar bien cómo funciona, pero usted quizá no lo sabe en su casa. Hay estos dispositivos como parlantes inteligentes de distintas marcas. En este caso ellos tenían Alexa de Amazon, hay también de Google, hay de distintas marcas, donde uno le va pidiendo que ponga música, que ponga la alarma, que llame por teléfono. Y estos dispositivos, cuando uno los configura, te piden que les den la autorización para que graben. Y van grabando distintas cápsulas
no solamente cuando tú les hablas. De hecho, algunos dispositivos vienen con un botón para que deje de Desconectar escuchar. esto. Para que Ujú. deje de escuchar. Muchas personas que dicen, no, me siento Es un mi poquito observado. privacidad, claro. Bueno, lo que hacen estos dispositivos es estar constantemente grabando todo lo que escuchan, más allá de cuando tú solamente le das la instrucción, y eso hace que la inteligencia artificial de estos dispositivos vaya reconociendo tu voz, tu manera de hablar. Y es por eso que podría eventualmente este dispositivo Alexa en la casa de estos jóvenes haber registrado algún tipo de diálogo, por ejemplo. Claro, porque la idea es Generación que de audio. claro, es de Sería audio. clave, claro. Esta inteligencia artificial lo que hace también es ir anticipando tus preferencias. Por lo tanto, si te escucha hablar de un concierto al cual vas a ir, como era el caso, por ejemplo, de este joven que le gustaba tanto esa música, te puede ir proponiendo la distinta música que te podría gustar. Esa es la idea, principalmente, aunque hay un montón de teorías de conspiración detrás, Claro. ¿no? Pero eso es supuestamente la finalidad. Por lo tanto, podría haber, y se encontró este parlante, no habría sido quemado en el incendio, habría sido entonces podido encontrar y podría dar una pista clave respecto de lo que ocurrió a estos dos jóvenes latinoamericanos estudiando en Kansas que habrían sido asesinados, según declaraciones de una propia profesora que los conocía respecto de lo que podría haber ocurrido. Vamos a revisar de inmediato la información preparada por el Departamento de Prensa respecto de Pablo Guzmán, un estudiante chileno de la Universidad Católica que estaba haciendo su predoctorado en Estados Unidos, en Kansas City, y es ahí donde el último fin de semana pierde la vida en circunstancias muy, pero muy confusas. Pablo Guzmán Palma, de 25 años, se encontraba estudiando un posgrado en la Universidad de Kansas, Estados Unidos, hasta que el sábado pasado encontraron su cuerpo en medio de un incendio. A eso de las 5 de la mañana, hora local, llegaron los bomberos, quienes fueron los que se encontraron con la escena. Más tarde, la policía llegó al complejo de departamentos para investigar, lo que hasta el momento sería un homicidio doble. La segunda víctima es Camila Berensen, una joven argentina de 24 años que también estudiaba con Pablo. La policía cree que el incendio fue para ocultar el crimen. Es bastante loco. Definitivamente nunca había estado tan cerca de que ocurra algo así. Ambas víctimas eran estudiantes en el Instituto Stowers de Investigación Médica. Una de las académicas se refirió a la tragedia en su cuenta de Twitter. Tuve el placer de tenerlo como alumno durante su licenciatura y fue una persona brillante y maravillosa. ¡Qué tragedia! También aludió a que este homicidio sería un crimen de odio, un crimen impulsado por la xenofobia. La institución donde Pablo estudiaba también lamentó su pérdida y la de Camila. Estamos devastados por la trágica muerte de dos de nuestros investigadores predoctorales. Fueron miembros de la generación 2020 y miembros vibrantes de nuestra comunidad. Nuestras más profundas condolencias están con sus familias en este momento difícil. Pablo Guzmán era bioquímico de la Universidad Católica y su primer proyecto de investigación se centró en la regeneración de la médula espinal. Llegó el año 2020 para perfeccionar sus habilidades. Apasionado por la ciencia, estaba pensando en instalar su propio laboratorio una vez finalizara sus estudios doctorales. Si bien TVN se contactó con la familia de la víctima, ellos no quisieron dar declaraciones por el momento, pero se aseguraron estar en contacto con la Cancillería chilena para poder llegar lo antes posible a Estados Unidos. En tanto, el Consulado General de Chile en Chicago está a disposición de las autoridades locales para prestar la asistencia requerida respecto del caso y ha solicitado a la Policía de Missouri mayores antecedentes de lo ocurrido. Policía de Missouri que ofrece $25.000, equivalente a 25 millones de pesos, como recompensa por información del caso. Es una situación triste y espero que sus familias puedan tener algunas respuestas. Una tragedia que aún no tiene mucha explicación ni respuesta. Lo que sí está claro es que Pablo Guzmán Palma aún tenía toda una vida por delante. Claro que sí, toda una vida por delante. Pablo, un investigador, como les decimos, muy querido. De hecho, nuestras condolencias a su familia, a sus amigos, a sus cercanos, que, como decía en la nota, ya están en contacto con las autoridades en Estados Unidos para poder hacer todos los trámites que vienen ahora, pero en una investigación, Nati, que todavía tiene muchas áreas por definir respecto de qué es lo que puede pasar. Un verdadero misterio, una situación que conmociona a la comunidad científica en Kansas, también acá en Chile, en Argentina. Un joven de 25 años, amante de la música, fanático de las artes, iba a los conciertos muy temprano, pasaba muchas horas ahí esperando para ser el primero, amante de la ciencia. Lo decíamos hace un ratito, Caro, quería estudiar las estrellas, estaba en un telescopio. Después
después descubrió este mundo microscópico y se pasó a estudiar las células. Quería tener su propio laboratorio, un joven brillante, como lo catalogaba su propia profesora del doctorado del instituto ahí en Kansas, y que sin duda una situación que ha conmocionado, porque ella lo decía a través de su mensaje en Twitter. Él y Camila, una argentina, ambos latinoamericanos, y decía su profesora, esto para mí es un crimen de odio llevado por la xenofobia. Absolutamente, que lo diga, la manifieste una académica, da mucho que decir. Ambos tenían mucho cariño y mucho aprecio por lo que estaban haciendo, él enfocado en la médula espinal, en la parte de sus investigaciones, ella también en la biología. Compartían este departamento en el cual vecinos de alrededor los destacaban como jóvenes muy tranquilos, como muy afables, con amigos que los iban a visitar, y esto habría ocurrido entonces durante el fin de semana, en la noche del sábado. 5 de la mañana, Rafa, fue cuando se da la alarma de incendio. Y ahí es clave lo que planteábamos y poníamos en la mesa. Podría haber un registro de audio que daría cuenta de los momentos previos al incendio, porque lo que evidencia lo que ocurrió es el incendio cuando llegan bomberos y bueno, apagan el incendio y se encuentran con los cuerpos de estas dos personas. ¿Qué ocurrió antes? ¿Qué pasó antes? ¿Quién los atacó? Y lo planteamos como atacó porque ya los primeros indicios y la investigación se está haciendo pensando en homicidios, en que fueron asesinados previo al incendio, no producto del incendio, no es que hayan muerto en el incendio. Y por eso es que lo que planteaba la profesora a través del Twitter era además respaldado por mucha gente, y las imágenes de Pablo además dan cuenta de muchas de esta aventura académica, también tuvo de algo de turista, y eso muestra también, lo hace cercano, porque cuando uno lo ve como un ámbito o un hecho policial, evidentemente uno se pone más lejano, más frío. Sí. Pero aquí estamos viendo una persona que además en las imágenes muy recientes da cuenta de digamos, el afán que tenía este viaje, la ilusión que probablemente proyecta, porque además lo vemos y un poco imaginándose lo que decía la profesora, es un tipo muy carismático, un joven de 25 años muy carismático, por lo menos en las imágenes se traspasa. La familia ha guardado distancia. Claro, en este momento no quieren hablar, pero a medida que pasen las horas, si no se aclara, si no hay claridad de lo que ocurrió, efectivamente, obvio que va a empezar a haber más inquietud y probablemente sí van a hablar. ¿Sabes qué? Y además un tema, la profesora, justamente la que estábamos leyendo el tuit, habla de que ellos son ambos, tanto Pablo como Camila, de la clase del 2020, un año en que comienza la pandemia. Por lo tanto, lo que hablábamos antes, el hecho de que se haga comunidad con otros miembros latinos del mismo entorno, tiene que haber sido mucho mayor en un periodo que fue muy complejo para todos, a pesar de que en Estados Unidos las medidas de reclusión fueron mucho menores, hubo menos solicitudes de que la gente mantuviera en su casa, pero no podía venir a Chile, no se podía estar cercano a sus familiares, y por lo mismo, cuando sí hubo periodos en los cuales había que estar encerrado, ¿verdad?, manteniendo estas cuarentenas, esa comunidad se tiene que haber hecho incluso mucho más cercana durante ese año. Exactamente, y es por eso también la situación que conmociona a los compañeros, a los profesores, y que piden más información. Lo decía Rafa, acá hay un incendio, se encuentran ambos cuerpos con heridas traumáticas. Eso quiere decir que hubo golpes de por medio, y por eso se está investigando esto como un homicidio. Hasta el momento, decías tú, Caro, había una persona sospechosa. La policía de Kansas está ofreciendo una recompensa de $25,000 para cualquier vecino que pueda aportar una cámara de seguridad, que haya visto algo, que tenga antecedentes que permitan dar con los responsables de este crimen que conmociona en Estados Unidos, en Argentina, acá en Chile y en toda Latinoamérica, por esta comunidad que se había realizado con los estudiantes latinoamericanos que estaban ahí en Kansas. Claro, esta recompensa que lo que busca es poder o confirmar por un lado que este sospechoso sería la persona responsable, o si hay más involucrados, o si son otros quienes tuvieron que ver con este incendio que aparentemente entonces trataba de ocultar lo que había ocurrido con estas lesiones traumáticas que presentan ambos después de este incendio cuando son encontrados lamentablemente sus cuerpos. Claro, y ha movilizado a la policía en Kansas, también acá en Chile. La Cancillería se refirió, lo veíamos también en la nota, está en contacto con la familia de Pablo Guzmán, este joven de 25 años que lamentablemente es, aparentemente, por lo que investiga la policía, asesinado. Las causas se están investigando. Su profesora dice que para ella esto es un crimen de odio, ya que ambos son latinoamericanos. Fue asesinado Pablo Guzmán, de 25, Camila Berensen, de 24, argentina. Ambos compartían domicilio en una calle bastante tranquila, en un edificio de 3 pisos, y que son los vecinos los que se alertan de este incendio cercano a las 5 de la mañana, cuando empiezan a ver que los pasillos se empiezan a llenar de humo. Eran dos jóvenes muy tranquilos que además se dedicaban a la investigación
investigación científica, por lo tanto, llamó la atención en un barrio tranquilo y hoy se está investigando, se están ofreciendo también recompensas para poder dar con los responsables de este brutal eventual crimen, Rafa.